7, versículo 20. A ver, un poquito para conocerlo, no los conozco. Levante la mano, ¿quién de ustedes son apóstoles de la palabra? Muy bien. ¿Quiénes pertenecen a otro grupo? ¿O son católicos de buena voluntad? Levante la mano. ¿Quiénes son católicos? Muchas gracias. ¿Quién vino en matrimonio? Levante la mano. Bien. ¿Quién se quedó su media naranja en su casa? Muchas gracias. Está bien. ¿Todos pertenecen a un grupo apostólico, aunque no sean apóstoles o no? ¿Quién nada más, digamos, es católico, pero no pertenece a Renovación, apóstoles, a ningún... Levante la mano. ¿Quién es ese nada más? Muy bien, gracias. ¿Todos los demás pertenecen a un ministerio? Ya sea lector, catequistas o Renovación, apóstoles. ¿Sí? ¿Todos pertenecen? ¿Sí? A ver, levante la mano. ¿Quién pertenece a algún ministerio? Aunque no sea apóstoles, pero es un ministerio. Levante la mano. Bueno. ¿Quién no pertenece a ningún ministerio? Levante la mano. Muy bien, gracias. Y el que no le levantó para nada es protestante. No, yo no levanto para nada. Aquí hay unos infiltrados. Bueno, todos sean bienvenidos. Vamos a reflexionar en este retiro. Primer tema. Vamos a reflexionar sobre un personaje que en lo personal a mí siempre me ha llamado la atención. Voy a tratar de escribir, a ver si escribo un folleto que hable de los personajes bíblicos. Es interesante el meditar cada personaje de la Escritura, cómo fue llamado, lo que hizo. Y para mí Moisés es un gran personaje de la Biblia que marcó mucho la historia de Israel. Y en Moisés estamos reflejados muchos de nosotros. Lo que le aconteció a Moisés nos acontece a nosotros. Y lo que aconteció a Moisés ayudó al pueblo de Israel. Entonces Moisés fue una persona elegida por Dios. Vamos a reflexionar un poquito sobre la figura de Moisés. En los Hechos de los Apóstoles se está hablando San Esteban. Y San Esteban está haciendo una resumen de la historia del pueblo de Israel. Y empieza a hablar de Abraham, y así sucedió, Dios hizo esto a través de Abraham, y luego va pasando así personajes por personajes. Y de repente llega a Moisés. Y me llama la atención cómo San Esteban, en los Hechos de los Apóstoles, divide la vida de Moisés en 3 etapas. Y esto es lo que vamos a reflexionar. 3 etapas de la vida de Moisés. En cada etapa Dios va educando a Moisés, lo va formando, le va enseñando su voluntad. Moisés en esta vida no vino por casualidad. Todos en esta vida tenemos una misión. Había una vez un maestro que enseñaba a la high school, era ateo, y le decía a los alumnos: Dios no existe, todo es por casualidad. El árbol está ahí por casualidad, el sol está allá por casualidad, todo es por casualidad. Ese cerro que ven ustedes ahí, por casualidad. Dios no existe. Es más, Dios es
el invento cuando nosotros no sabemos explicar el porqué de las cosas. Y los tontitos dicen Dios, pero, por ejemplo, a ver, ¿por qué llueve? Los tontitos dicen, llueve porque Diosito nos mandó la lluvia. Ay, tontito, hay que estudiar. Llueve porque se calienta la tierra, se evapora, viene el aire, se hace la nube, cae el agua. Ahí está tu tontito, ahí está tu Diosito. Dios no existe. Existe lo que podemos tocar. Mira, esta mesa existe, mira, la estoy tocando. Esta pluma existe, mira, estoy tocando. A ver, ¿ustedes han visto a Dios? ¿De qué color es? ¿Has saludado a Dios? Dios, ¿cómo estás? Dios no existe. Así. Todo es por casualidad. Dice que salió al recreo y en el salón había un joven católico, pero que ha ido a un grupo, estudió un poco. No era un joven así medio chafanés, un joven católico. Y lo que decía el maestro, él movía la cabeza y decía, no estoy de acuerdo. El maestro está chiflado, no estoy de acuerdo. Salieron al recreo, no había nadie en el salón, estaba el pizarrón y el alumno se pone en el frente, con letras mayúsculas. El maestro es un burro de primera clase, no segunda clase, se ganó el primer lugar. Así lo puso, se escapó. Ahora sí llegaron todos, llega el maestro, ve el pizarrón, el maestro se enchila, se enoja como un demonio, empieza a gritar, ¿quién puso esto en el pizarrón? Nadie. Estoy hablando en serio, les doy oportunidad. Diga quién puso esto en el pizarrón. Calladitos, así como están ahorita ustedes. No hablaban. Se levantó uno y dice, disculpe maestro, nadie lo puso, fue por casualidad. Nunca más volvió a hablar de la casualidad de ese maestro. ¿Ah? Pues en este mundo no estamos por casualidad. Tú y yo tenemos una misión. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El venirte a los Estados Unidos, el haber sufrido tanto, el no estar con tus padres, el no estar con tu familia, el haber conocido a Dios aquí. Dios tiene un plan. El haber conocido apóstoles de la palabra, el pertenecer a un ministerio. Dios tiene un plan para ti. Y hay que vivir realizando este plan. En la vida de Moisés se ve cómo Dios, cada etapa de su vida, le va mostrando. Lo hace sufrir mucho. Claro que Moisés sufrió mucho. Porque Moisés no se educó con sus papás. Moisés tuvo problemas, lo querían matar. Moisés en su vida tuvo muchos problemas. Pero en cada etapa de su vida, Dios estaba con él. Porque Dios lo había destinado, tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Tú vas a hacer una cosa grande. En la vida, tú y yo estamos para hacer cosas. Por ti se va a salvar tu familia. Por ti se van a salvar algunas personas. No sabemos. Todos tenemos una misión en este mundo. Hay que descubrirla. Veamos lo que le pasó a Moisés. Y en la vida de Moisés nos vamos a ir reflejando cada uno de nosotros. Dice, ay Dios mío, así está pasando. Así pasó conmigo, así pasó conmigo. Metámonos en esta reflexión. Cada etapa de la vida de Moisés está, diríamos así, compuesta de 40 años. Desde que nació Moisés a los 40 años, primera etapa. De los 40 a los 80 años,
segunda etapa, y de los 80 años hasta que colgó los tenis, tercera etapa, 40 años. Es un número simbólico, es decir, un tiempo suficiente. Veámoslo, lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 7, versículo 20. Dice: fue en este tiempo cuando nació Moisés, que era precioso para Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado con toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Palabra de Dios. Vamos a reflexionar. Primera etapa de la vida de Moisés. Dice la Biblia: y fue en este tiempo donde nació Moisés. ¿Y en qué tiempo? En un tiempo muy difícil. ¿Por qué? Porque fue un tiempo en que el faraón quiso matar a los niños. Fue el tiempo en que el pueblo de Israel se empezó a multiplicar en Egipto. Y el faraón dijo: los israelitas se están multiplicando. Tenemos que hacer algo, porque si crecen y se hacen más numerosos que nosotros, los egipcios nos van a hacer la guerra y nos van a destruir. Tenemos que parar a los hebreos. Entonces el faraón manda hablar a las mujeres parteras y les dice: si una mujer va a dar a luz, si es niña, déjenla; si es varón, mátelo. Dice: fue en este tiempo en que nació Moisés, un tiempo donde se estaba matando a los niños. Difícil. La partera llegó con la mamá de Moisés y Moisés ya había nacido. No lo pudo matar. La mamá se dio cuenta que nació. Llegó la partera y no pudo. Lo dejó vivir. Dice en la Biblia 3 meses. Pero el faraón se enteró que algunas parteras estaban dejando que niños nacieran. Entonces viene ahora a matar. No solamente al recién nacido, también al niño. En este tiempo nació Moisés. Cuando lo pudieron matar, pero no lo mataron. ¿Saben por qué no lo mataron? Dice la Biblia: porque era precioso para Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan interesante! Moisés era precioso para Dios. Pudo haber muerto, pero no murió. ¿Y por qué no murió? Porque Moisés era precioso para Dios. Su madre lo cuidó 3 meses y ahora los están matando otra vez. Pobrecita. Su mamá hace como un pesebre, lo pone en el río Nilo. Yo nunca he ido allá, pero existe internet, ¿no? El río Nilo no es aquí como un arroyito así, charquique, así, bajito. ¡Es grande! Eso es grande. Claro que se entiende que Moisés, cualquier cosita pudo haberse volteado, pudo haberse muerto, ahogado. Pero está bañando la hija del faraón y lo recoge. ¿Por qué no murió Moisés ahogado? Porque Moisés era precioso para Dios. Muy importante este aspecto. Dios lo tenía preparado. Y entonces lo creó la hija del faraón. Entonces Moisés se educó no como hebreo, Moisés se educó como egipcio. Y dice ahí: llegó a ser grande, poderoso en obras y en palabras. Porque Dios lo estaba preparando para algo.
La primera etapa de la vida de Moisés, hermanos, está marcada por el amor de Dios. Dios tiene un amor privilegiado por cada uno de nosotros. Yo quisiera que hoy pensaras, hasta cuando tú eras pequeñito. Si aquí estuviera tu mamá, tu papá, y le preguntaras: mamá, ¿qué pasó algo en mi infancia? Y a veces el papá, la mamá te puede decir: sí, tú te estabas muriendo. Sí, cuando tú eras chiquita, eras muy enferma. Sí, tú te ibas a morir. Pero a veces no pasarán cosas. ¿Por qué? Porque tú también eres preciosa y precioso para Dios. Dios nos ha cuidado en nuestra vida de tantas cosas. ¿Cuántas cosas han sucedido? Dios te ha librado de un accidente. Dios te ha librado de una enfermedad. Dios te ha sacado de las aguas, de la vida que llevabas. Te juntabas con borrachos, estabas perdido, y de repente Dios, sacado de las aguas, nos saca. Ahora voy a mi casa, me viene una nostalgia. Me dice mi tía: ¿te acuerdas con el que te juntabas? ¿Te acuerdas de tus amigos con los que andabas? Este cayó en la cárcel, este cayó en las drogas, y este lo sacó para ser sacerdote. Pero yo pude ser un drogadicto, yo pude caer en eso, pero Dios no lo permitió. Porque yo soy precioso para Dios, como tú lo eres. Porque tú a lo mejor cuando estabas chiquito, chiquita, tenías una enfermedad. Dios te libró de ese accidente. Dios te sacó de este lugar. No hay que decir: es que fue por casualidad. Es que uy, me libré de esta cosa. No hay que decir esto. Hay que decir: gracias. Oh, Dios mío, hoy estoy entendiendo este accidente, esta enfermedad. Me sacaste de mi país, no sé por qué. Me libraste de un peligro. Me sacaste de una enfermedad, ¿por qué? Cada uno tiene que decir: porque yo soy precioso para Dios. Tú eres preciosa para Dios. Dios tiene una misión para ti. No hay que ser superficiales. Hay que ver la mano de Dios en nuestra vida. Y si tú ves que a veces hubo también hasta mucho sufrimiento, a veces Dios permitió ciertas cosas de dolor, hasta a veces abusos, a veces abandonos en la niñez, a veces tantas cosas que pueden pasar en nuestra historia. Sin embargo, en medio de todo este dolor, ahí está la mano de Dios, que se reflejó en tu tío, en ese amigo. Ahí estaba la mano de Dios, que no dejó que pasaran cosas más grandes. ¿Por qué? Porque te está preparando. Porque tú y yo somos, ¿qué? Preciosos. Ya se me están durmiendo. ¿Somos qué? Preciosos. Muy importante ese aspecto. Pregunta para reflexionar, apunte. Y si no da tiempo aquí en tu casa, un día quédate solo, sola. Mediten, esto es para reflexionar en silencio todo un día. Ahorita tenemos poco tiempo. Recuerda algún acontecimiento de tu vida, cuando eras niño. Hay algunos hasta que la mamá quiso abortar. Y a veces uno se entera, no quiso que nacieras y tú naciste. Entonces acuérdate cuando tú estabas chiquitito, acuérdate de la primaria, acuérdate de tu secundaria. Ahora que te viniste aquí en los Estados Unidos, tal vez algo pudo pasar. Entonces recuerda una experiencia de tu vida donde tú has visto que Dios te ha librado de un peligro, que Dios te ha sacado de las aguas. Dice el Salmo 40: me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Me sacó.
Así, salvado de las aguas. Moisés quiere decir salvado de las aguas. El Salmo 40, me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Si yo hubiera estado perdido, pero Él me sacó de un vicio, de una esclavitud. Y todo esto, grábense ese versículo, porque soy precioso para Dios. Versículo 23. Vamos, segunda etapa de la vida de Moisés. Tenía 40 años cumplidos Moisés cuando sintió deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. Comprenderían sus hermanos que Dios le enviaba a ellos como un libertador. Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio dos israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos diciéndole: ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero le rechazó diciéndole: ¿quién te ha nombrado juez y jefe de nosotros? ¿Quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a vivir a la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Palabra de Dios. Segunda etapa de la vida de Moisés, después de los 40 años. Vemos a Moisés que empieza a querer hacer algo. Hay católicos verdes y hay católicos ya un poquito maduros. A ver, como dicen en mi tierra, cada uno de ustedes se va poniendo el saco donde le quede. ¿Están listos o no? Católicos verdes, digamos, son los católicos, pero que nunca se comprometen. Católicos de misa y olla. Yo voy a misa y yo ya. Así, son muchos, hay muchísimos. El padre dice: necesito lectores, nadie se apunta. Necesito del coro, nadie. Porque piensa que ser católico es venir, aplastarse en la iglesia cada domingo, decir: sí padre, una dormidita chida en la iglesia, sí padre, así, ese es católico. Bautiza al chamaco, adiós la iglesia. Primera comunión, adiós la iglesia. Es decir, va a la iglesia cuando él necesita. Se creen muy modernos. Dice: yo voy a misa cuando me nace. ¿Han escuchado? O sea, católicos embarazados, porque no les nace. Embarazados, pobrecito. Esos se llaman católicos verdes. No son malos, no están endemoniados. No están endemoniados, no que son malos. No estoy diciendo malos. Simplemente estoy diciendo, son verdes. Un católico así, toda su vida así, es un católico verde. Padre, ¿qué quiere decir cuando un católico empieza a madurar? Cuando se empieza a comprometer. Moisés en sus 40 años era una persona verde. Veía los problemas, no se metía. Veía los problemas, no se metía. Pero dice la Biblia, vio la necesidad. De repente sintió deseos de hacer algo por los demás. Aquí está la clave. Y entonces vio que un egipcio mataba a un hebreo. Rápido fue, claro que se pasó de lanza, pero algo es algo, dijo el calvo, ¿no? Quiso defenderlo, mató al egipcio. Y luego de repente ve que entre los hebreos se están peleando. Ve y les llama la atención: ¿por qué están peleando? Ustedes son hermanos. Pero uno le dice: ¿qué me vas a matar como hiciste ayer? Moisés se desanima. Mejor huye. Se va, se casa con su mujer, 2 hijos. Ahí está. Entonces, en Moisés vemos el deseo de hacer algo por los demás. Y es cuando el católico ya empieza a ser maduro. Por ejemplo,
va a un retiro de la renovación, un retiro, pero sale con mucho entusiasmo. Vamos a evangelizar, vamos a hacer otro. O los cursos que tenemos nosotros, los apóstoles de la palabra. Empezamos a estudiar la Biblia, claro que sale mucha hambre. Y vamos a hacer Biblia peregrina, vamos a hacer, le sale a uno ganas de hacer algo por los demás. Cuando uno anda por las calles y ve a unos protestantes con su corbatita chida y su portafolio, uno siente, casi le da chorrillo, ¿no? Porque dice, mira, estos andan de casa en casa y nosotros rascándonos las panzas, engordando con papitas y Coca-Cola. Híjole, porque los católicos nos salimos. Entonces, mira, se están llevando a doña Chona, ay, es católica, ¿no? Entonces empieza a sentir algo, necesidad. Empieza a ver que los jóvenes se están perdiendo las gangas. Entonces hay que organizar algo para los jóvenes. Los jóvenes se nos están perdiendo. O ven que los matrimonios se están dividiendo. Hay que hacer un retiro para matrimonios. Hay que hacer esto. El católico que empieza a madurar es el católico que siente necesidad de hacer algo por sus hermanos. Pero el católico inmaduro es el que viene a la iglesia, calentabancas. Se está cambiando de religión por menso. Que se cambie, ¿no? Retiro, no, ¿para qué hay que hacer esto? No, nomás misa y ya. O sea, no hace nada. Ve la necesidad, pero no hace nada. Es indiferente. Ese se llama católico verde, católico inmaduro. Moisés pasó de ser una persona inmadura a ser madura. ¿Cuándo? Cuando empezó a ver la necesidad de los demás. Y entonces empezó a servir, quiso hacer cosas. Pero en Moisés vemos problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque sus propios paisanos le ponen trabas. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿También me vas a matar como el egipcio? Moisés se enojó. Váyanse mucho a un lugar que no les voy a mencionar ahorita, pero... Y me dijo, yo mejor me voy, no me largo, ya no me meto, síganse pues ahí. Moisés entra en una prueba. Moisés entra en una crisis. Y son a veces las crisis de lo que nos pasa. Porque servirle al Señor no es fácil. Servir a Dios no es fácil. Tenemos problemas, tenemos dificultades. A veces uno quiere hacer muchas cosas. Vamos a evangelizar, vamos a hacer. A veces pueden oponerse personas, sacerdotes. Ayer antes me decían en una parroquia tremendo. Van con el padre, le dicen, padre, denos permiso de salir a evangelizar. Mire, entonces hay gente que quiere ayudarle al padre. ¿Para qué? Para que venga la gente a la iglesia. Y el padre, no. Yo soy el padre. No salen. Eso dice chingada, perdón. Ay, híjole. A ver, uno dice, uy. A eso uno se desanima. O tiene desánimo entre los grupos. O a veces cuando uno anda de casa en casa, toca la puerta, buenos días, ¿no? Y sale un católico, ¿qué? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Tú primero arregla tu casa y luego andas de predicador, Pues a veces uno siente desánimo. Y se desanima cuando el que te está criticando es de la misma iglesia. Te desanimas cuando el que te está desanimando es un líder de la iglesia. Cuando nos echamos entre los grupos, ustedes nomás son carismáticos, están endemoniados, ustedes son puro pelea. A veces hay esto. Y a veces uno se desanima. Y duele más cuando te está desanimando un mismo miembro de la iglesia. Un mismo. Moisés quiso hacer algo y sus mismos paisanos le estaban diciendo, ¿qué? ¿Me vas a matar? ¿O vas a matar como me hiciste con el egipcio? Entonces Moisés se desanima. Váyanse mucho a otro lugar, ¿no? Y bueno, a veces cuando uno se empieza a desanimar, ya no voy a ir a la iglesia, yo fui al grupo de la renovación, ahí me sacó la lengua, dijo mi mamá, ya acá el coordinador, ese coordinador me cae gordo, entonces uno se empieza a desanimar. Y de ser maduro quiere pasar a ser católico del montón. Y así me ha pasado muchos. Yo he visto mucha gente que era entregada, era servicial, era
catequista, era esto, pero de repente le viene la crisis, dice, ya no más catequistas, ya no voy a hacer esto, yo nada más católico de misa y yo ya, voy a misa y yo ya. Y se le quita así, se le quita el deseo de servir. Uno de ustedes tiene promesa, ya nomás están diciendo, ya, termino mi promesa y ya. Dijo mi mamá que siempre no, ya. Es mucho compromiso, es muchas las cosas, pero cuando Dios llama a alguien, hay que entender, va a pasar por muchas pruebas, va a pasar por muchas dificultades. El Señor nunca dijo a los apóstoles, vengan, el que quiera seguirme, venga conmigo, porque conmigo, dale a tu cuerpo alegría. No dice así. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su ¿qué? Seguir a Jesucristo vamos a tener problemas. ¿Y que Jesús todo le alababa? No, hasta le decían, tú eres un loco. Sus parientes, hasta sus mismos parientes, le lo iban a recoger ahí, vente, ya estás como que ya no te sube el agua al tinaco, ¿no? A Jesús, sus mismos parientes a veces le decían, este está fuera de onda, ¿ah? A veces Jesús veía a poca fe. Jesús tuvo problemas. El que le sirve al Señor va a tener problemas. Moisés en la segunda etapa de su vida tuvo problemas. Pregunta para reflexionar. ¿Cómo te encuentras tú en el momento actual, en tu servicio? ¿Te encuentras animado o desanimado? Ayer platicábamos con Silvina, a veces sí pasa. No, que la coordinadora no me hace caso, no, que mejor ya no, que en el grupo hay muchos problemas, no, que mejor ya no quiero tener problemas. Así es cuando uno se empieza a desanimar. Uno quiere servir, pero a veces hay pruebas que a uno lo desaniman. Tercera y última etapa de la vida de Moisés. Versículo 30. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en una llama, en una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar. Por eso el Señor le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra ¿qué? He visto cómo maltratarán a mi pueblo en Egipto. He oído su llanto y he bajado para liberarlo. Y ahora ven, que te voy a enviar a Egipto. Palabra de Dios. Tercera etapa de Moisés, el llamado, la vocación. Pues cuando Dios a uno lo ha preparado para algo, no se va a acabar, acuérdense. La vocación de servicio, no hay descanso. Hay momentos, etapas, pero no es que uno va a decir, yo le serví a Dios una etapa y ya después me rasco la panza con papitas y Coca-Cola. No es así. Porque Dios desde pequeñitos nos ha preparado para algo. Yo a veces, por ejemplo, alguien me preguntaba, padre, ¿a usted cuándo le nació la vocación? Y yo decía, mi vocación me nació hasta como los 19 a 20 años. Pero no. Cuando pienso, no. Yo traigo algo desde que era pequeñito. Yo lo traigo desde pequeñito. Yo me acuerdo, ya empieza uno a reflexionar. Por ejemplo, la concepción de que Dios me escucha, desde pequeñito lo tenía. Yo esto nunca se lo di. Mi papá y mi mamá ya se murieron. Me murieron muy jóvenes. Fuimos 5 hermanos. Y yo desde chiquito traía algo. Entonces, yo nunca se lo dije a mi mamá porque yo sabía cómo me curaba. Yo tenía como 8 años, 9 años y a mí me daban unos dolores de panza, eso no sé si eran lombrices o sabrá Dios qué sería. Me dolía la panza bien fuerte así. Pero yo nunca le dije a mi mamá porque yo sabía cómo me curaba. Yo sabía. Mi mamá y mi papá se iban a trabajar.
Y nunca cuando llegan, ay mamá me pasó esto, no, porque yo sabía cómo. Entonces en mi cuarto, mi mamá puso ahí un crucifijo, me acuerdo que era Cristo del Señor de los Milagros, se venera por Michoacán. Entonces yo no le decía a mi mamá, como eso de las 10 me daba un dolor de paz, hijo de su noche, tremendo. Pero entonces yo qué hacía, me levantaba, me subía a la silla, agarraba el crucifijo, me lo metía en la panza y luego una cobija. Y yo me acuerdo que decía, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Ni terminaba el Padre, se me quitaba el dolor, me sacaba, subí otra vez, ¡pum! Gracias, Yo era chiquito, yo traía, ya esto lo traigo. Yo siempre, el Señor, lo que yo le pido, Él me escucha. Él sí me escucha. Entonces de niño, yo me acuerdo que le decía, mi mamá decía, encomiéndate a Dios en la escuela. Y yo le pedía, Jesús, que nunca repruebe en la escuela, aunque pase con 6.1. Un día van a ver la historia. Yo nunca, primaria, secundaria, preparatoria, filosofía, teología, la licenciatura que saqué en dogma, nunca en mi vida yo reprobé. Nunca. Y no creen que soy un erudito, ¿no? A veces copiaba. Pero nunca, quiere decir nunca. Yo nunca reprobé. Pero yo me acuerdo cada vez que iniciaba, Jesús ayúdame. Señor, me ha concedido de verdad como sacerdote ver milagros. Y él también me ha concedido que me dice, no lo vas a hacer, y me ha dolido mucho. No es su voluntad, me ha podido entender. En 2 ocasiones, yo estoy encargado de seminaristas. Me acuerdo hace como 10 años, ahora llegó a ser padre. Seminaristas iban por Guanajuato, por ahí en una colecta, chocaron. Uno de Guatemala, el padre Carlos, estaba ya por morir. Con un tubo, cuando yo llegué al hospital, el doctor dijo, ya se va a abrir sus pulmonares, hable a Guatemala porque se va a morir con un tubo. Y yo me acuerdo que no, Señor, te lo imploro. Y agarré la unción de los enfermos y yo me comencé a orar. Y de repente, yo he sido testigo. Se levanta y él empezó a quitar y llegó a ser, yo te los imploro, Señor, Él va a hacer mucho bien. Él va a ser sacerdote. Él va a ayudar a tu iglesia. Y así me ha pasado. Con una hermana también que tuvo un accidente, que la ungí. O sea, me ha pasado. Y yo traigo esto. También me ha tocado que no se puede. Yo me acuerdo cómo le imploraba al Señor, por favor, que no se muera mi mamá. Que llegue a ordenar. Yo me voy a ordenar sacerdote. Solo faltan 15 días para que yo me ordene. Y mi mamá se estaba muriendo de cáncer. Señor, te lo imploro, que no se muera mi mamá. Y yo sentía que me decían, no pidas esto. Y no, te lo imploro, Señor, por favor, tú todo lo puedes. Tú eres Dios, que no se muera mi madre, que no se muera mi madre. Y yo sentía así, no pidas esto. Y no fue. 15 días antes muere mi madre. Pero yo desde pequeño yo tenía esto. Él me escucha. ¿Por qué? Porque cuando uno es llamado por Dios, Dios permite que pasemos por crisis. Pero después Él nos va a confirmar, como Moisés. Moisés pensaba que iba a ser un israelita del montón. Entonces, ¿qué estaba desanimado? Váyanse mucho a un lugar que no les voy a mandar. Y yo me caso con mi vieja chica, con mi esposa y mis hijitos. Y que era Moisés, estaba cuidando las ovejas. Pero Dios de repente otra vez le habló una zarza. Moisés andaba en el campo y le dijo, Dios le habló a través de la zarza y le dice, Moisés, ahí está la vocación. Tuvo que pasar tiempo. Moisés tuvo que sufrir en su infancia. Moisés tuvo que desanimarse para que aprendiera a ser humilde. Hasta los 80 años fue donde Dios le dice, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Dios lo va a llamar. Dios lo va a enviar. Ese quítate las sandalias es algo más teológico, no es algo físico.
No le está diciendo quítate los guaraches, menos si le olían los pies, si iba a dormir Dios. No, quítate las sandalias, es decir, despréndete. Lo que Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu casa, esa palabra, deja. A Moisés le dice, quítate las sandalias. Porque Moisés se creía orgulloso. Porque Moisés pensaba que con la violencia, matando a los egipcios, iba a liberar. No, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Servir al Señor tenemos que pasar por pruebas, pero que nos van a enseñar a hacer las cosas mejor. Servir al Señor, los apóstoles de la palabra tienen que quitarse las sandalias. Tenemos que ser personas humildes, personas sencillas. A mí me fastidia ver gente metida en la iglesia, secretarias que se creen párrocas, coordinadores de grupos que se creen obispos, santo, tú no entiendes nada. Los ministerios son para servir. Predicar la palabra de Dios no debe de ser orgullo. Se tiene que ser humilde. Estamos metidos en las cosas de Dios, hay que quitarse las sandalias, porque el lugar que pisamos es sagrado. Estar en las cosas de Dios, tenemos que ser gente que ame la confesión, ame la gracia. Ese quitarse las sandalias quiere decir quitarse orgullo, quitarse pecado. Porque lo que hacemos es cosa sagrada. Hablar cosas de Dios es cosa sagrada. Dar un tema es cosa sagrada. Servir a la iglesia es cosa sagrada. Pero para servir a la iglesia, para ser un buen misionero, hay que quitarse las sandalias. Hoy veniste a este retiro y el Señor también dice, quítate las sandalias. ¿Cuáles son esas sandalias que te tienes que quitar? A veces estamos apegados, a veces actitudes también, nuestra forma de ser, nuestra forma de tratar. No, así soy yo, ni modo, ¿te casaste conmigo? Aguántate. ¿Qué aguántate de qué, mi abuela? Nada, hay que cambiar. Hay que quitarse las sandalias. La forma de hablar, la forma de tratar a las personas, más humildad, más sencillez. A veces estamos amarrados, estamos apegados a tantas cosas que tenemos que desprendernos para dar un mejor servicio. Había otro señor que era ateo y entonces vivía por Michoacán y en una zona como aquí que llueve mucho, y un día cayó una tempestad tremenda, llovió bastante y no creía en Dios, era ateo, como el maestro, Dios no existe, Dios no existe. Cayó la lluvia, terminó de llover, pues todo el campo quedó así inundado. Tenía un caballo, agarró su caballo para ver cómo quedaron sus campos, y ahí iba un caballo, pero como había tanta agua, no se dio cuenta que el terreno terminaba y había un barranco. Bueno, pues se acercó al barranco y no se dio cuenta de que el caballo se resbala, se fue para el barranco, y en el pie del terreno había un árbol de guayabo, y este cuadro se alcanzó a agarrar y se colgó del guayabo. Y se quedó ahí colgado. El caballo se cayó. Y colgando el Señor decía, por favor, si hay alguien allá arriba, estoy aquí colgado. Por favor, aquí estoy. Ahora sí empezó a gritar, Dios mío, ayúdame, porque estoy pegado. Ayúdame. Por favor, Diosito, te lo suplico. Ya cuando se le estaban acabando las fuerzas, ya se iba a caer. Se le apareció nuestro Señor Jesucristo, sí se le apareció, resucitado, se le acercó y le dijo, ¿está? No, que no existo. Existo. Más te quería dar una calentadita. Ahora sí, ya sé, perdóname, sí existe. Ahora sí ya voy a ir a misa, ahora sí me voy a portar bien. ¿Verdad? No, solamente así entiendes, hijo de Dios, ¿verdad? Pero así me vas a hacer caso. Sí, está bien, ya estoy aquí. ¿Me vas a hacer caso? Sí. Aquí en adelante lo que yo diga vas a hacer. ¿Entendiste? Sí, te lo prometo, de verdad, sí, bueno, ya estoy aquí. Le dice,
suéltate, y te agarro. Ah, no, primero agárrame. No, es algo santo. ¿Qué dijimos? ¿Me va a hacer caso o no? Suéltate, mira, aquí está mi mano, ya, suéltate, luego te voy a agarrar, pero primero suéltate. No, aunque sea con un dedito, agárrame, suéltate, no se soltaba. Cayó la helada y se quedó pegado en el guayabo. Se murió. Lo enterraron y ahí decía, el hombre que murió pegado en un guayabo. Tú y yo en la vida, ¿cuál es ese guayabo que tenemos que soltar? Se llama esa sandalia que tú te tienes que quitar. Se llama ese manto que tienes que soltar. Ser apóstol de la palabra se tiene que notar que soltamos el manto y que quitamos las sandalias. Se tiene que ver en nuestra vida la humildad, la sencillez. ¿Por qué? Porque estamos metidos en la iglesia. Los que servimos a la iglesia se tienen que notar. ¿Por qué? Porque estamos en cosas sagradas. El que nos contrató no es el párroco, no es el obispo, no le trabajamos al padre Amatuli, le trabajamos al Señor. Y el Señor quiere de nosotros santidad de vida. Porque lo que nos dedicamos nosotros es una cosa sagrada. No nos dedicamos a vender seguros. No nos dedicamos a vender cosas materiales. Nos dedicamos a transmitir la palabra de Dios. Pero para transmitir la palabra de Dios, el instrumento tiene que estar filoso. Un cuchillo corta, pero diferente un cuchillo que tiene filo a un cuchillo que ya está todo chanquique, ya ni corta. El instrumento ya está. Tú puedes enseñar la palabra de Dios, claro, la puedes decir, claro, dar un tema, está bien, pero qué diferente es cuando tú te quitaste las sandalias y transmites. Wow, se nota, la gente se da cuenta, tú llegas al corazón de las personas, porque el lugar que pisas es sagrado, lo que haces es sagrado. Ustedes y yo no estamos en cualquier cosa, estamos en cosas sagradas. Para liberar al pueblo se necesita quitarse las sandalias. Dios nos llama para enseñar a otros. He visto la humillación de mi pueblo. Yo te envío para que vayas, pero antes quítate las sandalias. Tercera y última pregunta para meditar. ¿Cuáles son esas sandalias que yo me tengo que quitar para ser mejor misionero? Bueno, dejamos unos minutitos solamente así. Después en su casa pueden profundizar la primera, la segunda o la tercera etapa. Si les llegó la primera, quédense con la primera. Ay, nunca había pensado esto. Yo soy precioso, ¿para quién? Ay, Dios mío, por algo estoy aquí. A veces escuché ahorita, no, nos vamos a mover para allá. A veces duele cambiarse de lugar, que a veces duele. Pero no sabe lo que el Señor te está esperando allá. No sabe, allá van a hacer otras cosas, allá va a hacer otras cosas. ¿Ah? Dios hace que a veces tengamos problemas aquí, nos vamos a ir para allá, nos vamos a mover. Esperan tantas cosas. Dios quiso que estuvieras aquí por algo. Dios tiene un plan para ti. Tú eres precioso para Dios. En la vida vamos a tener problemas, pero los problemas hay que saberlos enfrentar, porque los problemas nos ayudan a superar cosas. Los problemas nos ayudan a madurar. Moisés maduró a raíz de los problemas. Las personas que no tienen problemas no maduran.
Por eso sus hijos les dan todo, les dan todos. Estás mal educado. Es que cuando yo era niño, yo sufrí mucho. Y yo no quiero que ahora mis hijos sufran demasiado. Por eso, les doy todo. Y piensas que eres buena mamá, buen papá. Chafa eres. Chafa. Una persona que no hace que sus hijos sean responsables. Un papá, una mamá que le da todo a sus hijos, no es buen papá. Tú los estás mal educando. Cría cuervos y verás que te sacarán los ojos después. ¿Ah? No es así. No es que hay que dar todo. Dios permitió que Moisés sufriera, pero al raíz del sufrimiento valoró. No estuvo con su papá, no estuvo con su mamá Moisés, y sufrió que lo despreciaran. Sufrió pruebas, pero a raíz de las pruebas madura. En la vida hay que pasar por momentos difíciles para después madurar. Después. Entonces, la segunda etapa es: las pruebas me ayudan a madurar. Y después, la última, Dios me está llamando ahora. Yo pensaba que, ya voy a terminar mi promesa, ya le iba a decir, hermano Silvino, ya no quiero. Dijo mi mamá que siempre no. A lo mejor me voy a mi casa. Yo quiero ser un católico de misa y yo. El Señor ahorita nos está dando, no, Señor, ¿qué te pasa? Si a ti te traje para ti, no te rajes, no te rajes. Los de Jalisco no se rajan, tampoco de Michoacán y Guanajuato. Aprendamos a entender que tenemos algo que hacer y Dios siempre te está invitando a esto. Me
Un aplauso a ustedes, muy bien. Mucho corazón. ¿Qué sigue?